Definitivamente me hubiera gustado saber alguna de estas cosas antes de empezar a hacer mis propias libretas. Y lo más importante de todo es que me hubiera gustado saber lo fácil que era. La cosa es que yo quería una libreta que no fuera mucho más grande que mi teléfono o que mi billetera y que más o menos la pudiera llevar cómodamente en el bolsillo sin problema y sin que hiciera demasiado bulto. Así, pues no tenía excusa de llevar la libreta conmigo a todos lados. La primera elección que tienes que hacer es con qué papel la quieres hacer. Y aquí hay un par de cosas interesantes a tener en cuenta. Yo, sin embargo, he estado probando muchos tipos de libretas con papeles distintos y estas libretas con papel para dibujar son las que más me gustan. No es especialmente barata, pero es la que más me da resultados a mí. Sin embargo, tiene algunas particularidades interesantes. Vamos a hablar de dos cosas que tienes que tener en cuenta cuando elijas papel. Lo primero es entender el tamaño de los papeles y a qué se refiere la nomenclatura. Los papeles van desde el tamaño A1 para los pliegos más grandes hasta el A8 o los más pequeños. Realmente a nosotros solo nos interesa el tamaño A4 o así, porque todas nuestras libretas van a vivir hacia el final de esa escala. Por ejemplo, un papel normal de impresora normalmente es tamaño A4. De ahí en adelante, todos los tamaños van a ser la mitad del tamaño anterior progresivamente. Los tamaños más comunes de libreta son A5 o, en mi caso, como quería algo más pequeño, elegí hacerlas tamaño A7. Luego tenemos que ver el grosor del papel. Típicamente lo verás escrito en gramos por metro cuadrado. Un papel típico de impresora tiene entre 70 y 80 gramos y un papel típico de dibujo puede tener 200 o más. Yo elegí uno que es apenas más grueso que el papel típico de impresora. Todas estas explicaciones sobre tipos de papeles y tamaños de papeles tienen una razón de ser. Y es que no importa cuál elijas, los pasos que te voy a mostrar son exactamente iguales para cualquier tamaño. Antes de seguir con el resto de la libreta, vamos a hablar sobre el material para la portada. Aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes empezar con este tipo de cartulina que es bastante rígida. Este tiene más o menos 3 veces el grosor del papel que podrías usar en un papel de impresora. Yo hice mi primer prototipo con este tipo de papel y funciona bastante bien si es lo que quieres. Además es muy fácil y económico de encontrar. Una forma muy fácil de personalizar las portadas de tu libreta es reusando cómics o revistas viejas. Yo aquí simplemente lo que hice fue recortar algunas páginas interesantes de este viejo cómic y las usé para forrar los cartones con los que iba a hacer las portadas de la libreta. Simplemente me aseguré de distribuir muy bien el pegamento y luego dejarlo secar una noche entera con algo de peso encima para que no se doblara por el exceso de humedad. Ya estamos listos para hacer las libretas y el primer paso es cortar las hojas al tamaño que deseemos. Aquí tienes que tomar en cuenta que el tamaño al que cortes cada uno de los pliegos tiene que ser el doble del tamaño final que quieras tu libreta, porque luego lo vamos a doblar. Yo en algún momento encontré este papel craft marrón y me pareció interesante intercalarlo entre algunas páginas de la libreta como para darle algo de variedad. No sé, me parecía interesante tener páginas de diferente color y consistencia. De repente, cuando llegue ahí, me inspira para hacer un dibujo o un boceto. Este tipo de cosas son detalles interesantes a tener en cuenta. Depende mucho de cuál sea el uso que le des tú a tus libretas, pero para mí son una herramienta creativa. Y este tipo de, no sé, sorpresas o excusas para hacer algo creativo, pues siempre son bien recibidas. Para ayudar a doblar mejor las páginas de la libreta, te puedes ayudar de algo redondo como un marcador o un bolígrafo para que sea más fácil marcar el doblez en el lomo de las páginas. Yo para esta libreta decidí que quería usar este cartón azul para la portada. Como quería probar cosas nuevas con esta libreta, decidí usar este cartón azul para la portada. Es más o menos del mismo grosor que el cartón marrón que mostré antes, pero este tiene una textura un poco más interesante. Aquí tienes que tomar en cuenta que el grosor de las páginas va a hacer que algunas queden más largas que otras cuando lo dobles. No te preocupes por eso, lo vamos a resolver más adelante.
Ahora tenemos que hablar de cómo vamos a mantener las páginas de la libreta juntas. Elegí coserlas porque me parecía pues más interesante aprender la técnica, pero te voy a dar 2 tips para hacerlo si no te quieres complicar con agujas e hilos. La primera es usar una engrapadora. Puedes usar cualquier engrapadora casera, como esta que tengo yo, que es súper pequeña. Venden algunas engrapadoras especializadas para este trabajo, pero te voy a mostrar que no hace falta. Aquí tienes 2 formas de hacer esto. La primera que puedes hacer, obviamente, es tomar tu engrapadora, sin importar el tamaño, y engrapar aquí a lo largo de la espina. Si no te importa que se vean las grapas de esta forma. Igual la libreta se va a terminar abriendo de todas maneras. Si no te gusta cómo quedan esto, puedes tomar un martillo y aplanar las grapas para que no sobresalgan tantas. Pero a mí no me gusta, me parece que es un poco antiestética. Otra cosa que puedes hacer es tomar un pedazo de corcho. La mayoría de las engrapadoras se pueden abrir para que estén totalmente planas de esta manera. Así que incluso con páginas que sean mucho más grandes, puedes tomar la engrapadora y alinearla lo mejor que puedas con el centro de la espina y engraparlo por ahí. A veces tienes que tener un poco de cuidado y asegurarte que las grapas estén más o menos en el centro de la espina de la libreta. Pero ahora vas a notar que se va a engrapar al corcho. Y el corcho es importante aquí porque el corcho te va a permitir levantarlo y tener todas las grapas de esta forma. Así que ahora puedes tomar cualquier cosa que tengas. Puede ser incluso la misma engrapadora que puedes usar para empujar las grapas hasta que queden cerradas. Luego puedes tomar un martillo y de esta forma pues vas a tener un librillo engrapado muy fácilmente sin tener que coserlo. Lo único que tienes que intentar es que primero las grapas queden lo más centradas que puedas con la espina para que no pasen estas cosas, y 2, engraparlo desde afuera hacia adentro para que de esa forma estas, digamos, grapas queden en la parte interna del librito y no se agarren con el bolsillo o el bolso, donde sea que las estés poniendo. Para coserlas tienes varias opciones. Las primeras libretas que yo hice, las hice con este hilo de tejer, que es un poco más grueso y que está hecho de 6 hilos individuales que podrías separar si quieres para hacer hilos más delgados. Pero mi problema con estos hilos bastante más gruesos es que son parte del problema de por qué las libretas estaban quedando abiertas. Básicamente porque son tan gruesas y el nudo al final termina siendo tan grueso que la libreta nunca puede quedar totalmente abierta porque le da más grosor a la espina. Habiendo dicho eso, a mí el que mejor resultados me dio fue este hilo, que es bastante más fino y delicado. Los dos son válidos, pero a mí este me gustó un poco más. Para empezar a coser la libreta, primero yo abrí 3 agujeros. Los hice usando un punzón y un martillo, pero realmente puedes usar una aguja y algo de fuerza y funciona exactamente igual. Luego el hilo. Necesitarás como 2 o 3 veces el largo de la libreta en hilo para ir sobre seguro. Yo esta vez elegí ponerle algo de cera a mi hilo, porque así evita que se desenrolle y lo mantiene más unido, además que luego nos va a ayudar un poco a hacer el nudo final. Después de más intentos de los que quisiera admitir para enhebrar el hilo, estaba listo para coser mi libreta y el proceso es bastante simple. El primer hilo lo tenemos que pasar por el agujero del centro de la libreta y luego por uno de los que están a los lados, no importa cuál, da igual en este punto. Lo que tienes que recordar es que empiezas desde la parte de adentro de la libreta y vas hacia afuera. Luego, desde la parte interna, pasas el hilo por el otro agujero que queda libre en este momento. Luego, con la aguja, tienes que volver a pasar sobre el primer agujero por donde entraste la primera vez. Y ya estás listo para hacerle un par de nudos simples.
Con eso debería bastar. Para asegurarme de que el hilo no se deshiciera y aprovechando la cera que le pusimos al hilo, usé una pequeña antorcha para amarrar el nudo y que no se deshiciera más adelante. Ahora mismo el libro se abre un poco porque las páginas tienen algo de resistencia, pero si ves que es demasiado, puedes usar algún objeto redondo para intentar masajear el lomo de la libreta y que así pues cierre un poco más plano. Yo este problema lo resolví de otra manera más adelante. Y ahora finalmente puedes cortar todas las páginas de la libreta al tamaño de las carátulas para que se vea más uniforme. Aquí ya podrías dar por acabado el proceso, pero yo quería refinar un poquito más la libreta, así que apreté muy bien la libreta usando 2 tablas de madera y luego con lijas de diferentes grados lijé los lados del papel. Es sorprendente lo mucho que el papel se comporta como madera cuando está bajo suficiente presión. Finalmente puedes usar una lima bastante suave o muy poco agresiva para limpiar las imperfecciones que queden después de lijar el papel. Y está lista tu libreta. Como dije antes, decidí que quería algún tipo de mecanismo de cierre para que no se abriera en todo momento mientras la tenía en el bolsillo. Así que, usando las mismas técnicas de antes y un poco del cartón que usé para las carátulas anteriores, decidí coser una especie de cierre para mantener las páginas bien aseguradas. Este paso es totalmente opcional realmente y si quieres hacer un tipo de cierre como este, podrías engraparlo directamente y ahorrarte bastante problema. Pero ya con este toque final, estaban listas. No lo sé, esto ha sido un tiempo de experimentación bastante interesante para aprender a hacer estas cosas que no están relacionadas a mi hobby usual, pero que son habilidades interesantes de aprender. Me intriga mucho saber si ustedes también de vez en cuando hacen este tipo de proyectos relacionados al hobby de otra manera y si este video los inspiró a hacerse sus propias libretas o al menos tener un sitio donde llevar un registro de ideas y de proyectos de hobby futuros. Así que lo dicho, gente, muchísimas gracias por el apoyo que han mostrado últimamente al canal. Si les están gustando estos videos, por favor apóyenlos con un pequeño me gusta y hasta la próxima. Nos vemos.